En el día de hoy me complace saludarlos y agradecerles por el apoyo incondicional que le han estado prestando a la unidad de restitución de tierras. Cada uno de ustedes representa el esfuerzo que el Estado está adelantando por las víctimas del conflicto armado en nuestro país. Con su importante colaboración en el adecuado diligenciamiento del formato único de declaración, FUD, y el anexo 4, que son algunos instrumentos que nos permiten tener conocimiento de posibles hechos victimizantes de abandono y/o despojo forzado de tierras, podremos potenciar la fundamental labor que se encuentra en nuestras manos. Este será un proceso en el que trabajaremos conjuntamente en beneficio de la implementación y la sostenibilidad de la restitución de tierras. El recorrido inicia ahora y es necesario aunar esfuerzos para que más familias retornen a sus tierras y recuperen sus derechos. Gracias. El anexo 4 en el formato único de declaración. El formato único de declaración, FUD, es el documento que diligencia el Ministerio Público para que la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas valore el ingreso de los ciudadanos que hayan sufrido hechos de violencia con ocasión del conflicto armado interno en el Registro Único de Víctimas. Dentro del FUD existen varios anexos. El número 4 es aquel en el cual se consigna la información relacionada con posibles hechos de despojo o abandono forzado de bienes inmuebles, rurales y urbanos, como por ejemplo, fincas, lotes sin vivienda, viviendas. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo a la Ley 1448 de 2011, las autoridades que reciban información acerca del abandono forzado y de despojo de tierras deben remitir a la Unidad de Restitución de Tierras al día hábil siguiente a su recibo toda la información correspondiente, con el objetivo de agilizar la inscripción en el registro y los procesos de restitución. Así pues, el anexo 4 es la herramienta por medio de la cual Unidad para las Víctimas le remite a Unidad de Restitución de Tierras la información que eficientemente el Ministerio Público ha diligenciado sobre despojo y abandono forzado. ¿Quién tiene derecho a la restitución de tierras? Las personas propietarias o poseedoras de predios o explotadoras de baldíos que hayan sido o sean víctimas del despojo o abandono forzado de sus tierras a causa del conflicto armado desde el 1 de enero de 1991 hasta el 10 de junio del 2021. ¿Y qué son el abandono forzado y el despojo? Abandono es la situación en la cual la víctima se ve obligada a dejar sus tierras para proteger su derecho a la vida, libertad e integridad suya y la de su familia, razón por la cual se ve impedida para usar y explotar su predio. En el abandono no necesariamente deja la persona de ser, por ejemplo, la dueña del predio. Despojo es una acción que emplean los grupos armados, sus representantes o incluso oportunistas para lograr que los legítimos propietarios, poseedores u ocupantes de los predios vendan, entreguen o desocupen la tierra aprovechando el contexto y vulnerabilidad de las víctimas. En esta hay un cambio en los documentos o en la relación que tiene la persona con el predio. Por ejemplo, si era el propietario, ya no lo es. ¿Es lo mismo el desplazamiento forzado al abandono forzado? El abandono forzado se relaciona directamente con el proceso de restitución de tierras en cuanto a las calidades jurídicas con el predio, mientras que el desplazamiento forzado puede existir independientemente de una relación jurídica con un predio. Por ejemplo, no todas las personas que tuvieron que desplazarse eran dueñas de predios, y en ese sentido la restitución de tierras solo aplica para quien tenga estas calidades. Tipos de despojo. Material. Mediante intimidaciones, amenazas o violencia, se obliga a que se entregue el bien o se ocupa en contra de la voluntad del titular. Es decir, en el documento sigue siendo el dueño, pero no puede ejercer acciones como tal en el predio. Ventas forzadas. Son aquellas que se realizan por parte del propietario de un predio bajo presión de un tercero, con amenazas o engaños en medio del conflicto armado. Ventas a bajo precio. Aquellas donde quienes tienen derecho sobre un predio se ven obligados a vender sus tierras a un precio muy inferior del valor comercial registrado a causa del conflicto armado. Venta falsa o título fraudulento. Ocurre cuando a través de documentos falsos o suplantando a la víctima de despojo, el actor armado o sus testaferros consiguen hacerse a la propiedad de los inmuebles, mediante actos administrativos.
En estos casos no existe un contrato entre la víctima y un tercero, sino un documento de una entidad pública, que puede ser falso o no, el cual determina el cambio en los derechos existentes sobre un predio. Por sentencias judiciales, un tercero inicia un proceso judicial con la finalidad de adquirir legalmente la propiedad sobre un bien que ha sido objeto de abandono forzado o de despojo material en el contexto del conflicto armado, presentando pruebas que pueden ser falsas o no, para demostrar que cumple con el tiempo suficiente de posesión material en el inmueble con el fin de lograr mediante una sentencia de un juez que le sea adjudicado. Importancia de diligenciar adecuadamente el anexo 4. Recuerden que ustedes son el factor determinante del éxito para el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Es por esto que la Ley 1448 de 2011 les confió esta fundamental labor. Con su importante colaboración en el adecuado diligenciamiento del formato único de declaración, podremos verificar el lugar de residencia y datos de contacto de las personas, generar un contacto efectivo con las víctimas, posibilitar la inscripción de personas con derecho a la restitución en nuestro sistema de registro, realizar una defensa idónea de los derechos de las víctimas ante el juez de restitución de tierras, contribuir a finalizar el proceso de restitución y lograr que las personas gocen de los beneficios de la ley. Nuestro compromiso permite que miles de campesinos regresen a sus tierras. Este es un trabajo de todos. Juntos estamos construyendo país.